Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Agradezco al Colegio de Abogados de San Martín por la posibilidad de ofrecer este curso y poder darlo, al Consejo, al área académica, hoy Alejandro que nos está ayudando. Bueno, hoy es un placer, hoy viene un querido amigo a disertar, que es el doctor Alfredo Juan Manuel Brito. Él es abogado, especializa en Derecho del Trabajo, en Derecho de Daños, en Derecho Procesal Civil. Él es notario, es docente universitario, asesor de las centrales sindicales, es publicista y ahora hace poco es director de la revista jurídica del Grupo de Estudios de Derecho Social, cuyo director es el doctor Raúl Ojeda, también disertante nuestro. Bueno, el tema que hoy nos moviliza, que hoy viene a dar el doctor, que fue sumamente pedido, es presupuestos de la responsabilidad en los daños no cubiertos por la Ley de Riesgos de Trabajo, su intercambio telegráfico, doctrina y jurisprudencia. Bueno, muchas gracias Juan Manuel por estar acá, muchas gracias a todos los queridos amigos y queridas amigas por estar. Bueno, ustedes más o menos deben saber que me llamo Andrea Sosa, pero por las dudas lo reitero, soy la directora del instituto, y realmente es un placer poder recibirlos a todos. Los dejo ahora en presencia del doctor Juan Manuel Britos, que va a dar su disertación. Un gran placer. Gracias, Juan. No, por favor. Gracias, Andrea, por esta posibilidad brindada nuevamente, haciendo un bici cuando iniciamos las primeras actividades por esta plataforma. ¿Cuándo fue? Por febrero, marzo, más o menos, ya cuando habíamos iniciado hasta que nos Sí, adaptamos. creo que fue en marzo o abril, porque Marzo, apenas abril, empezamos estuvimos ya con toda la actividad. Sí, con sí, sí. toda la tecnología, bueno, descubriendo este universo nuevo de comunicación y de hiperconectividad que por lo menos nos mantuvo más acercados. Bueno, agradecer nuevamente al Colegio de Abogados de San Martín y particularmente el Instituto, en tu persona, Andrea, en Marcela, en tu esposo, en Gustavo, también esta posibilidad de poder hacer lo que tanto nos gusta, que es dar a conocer el conocimiento desde la humildad y tratar de abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas, y esperando de que esta modalidad continúe, pero también volver a lo presencial y a ver si esta pesadilla acaba de una vez ya por todas, porque la verdad que es más nociva y dañina de lo que uno podría llegar a pensar. Sí, Bueno, pero yo me quedo con lo positivo, Juan, sí, que yo creo que esto vino para quedarse y realmente agradezco, ¿no?, que muchos de los amigos que están acá y amigas que están acá, realmente si no pudiéramos tener esta posibilidad, no podrían conectarse. Yo creo que esto vino sí, para quedarse. Obviamente vamos a hacer algo, algún mix, entonces estaremos algunos, otros no, pero me parece que es algo fundamental y como siempre digo, la verdad mi felicidad es que después queda el video para consulta permanente de los colegas, que eso es fundamental, porque los colegas realmente consultan permanentemente todos los videos, el material que vas a enviar, el PowerPoint, y bueno, estamos pendientes de eso, la ayuda al colega, entre todos, que nos ayudamos. sí. Gracias. No, gracias a vos. Te mando un beso acá, Raquel, que la veo siempre en todos. Raquel, te quiero, cuídate. Un beso a Enrique también. Bueno, Están todos los amigos, está están todos los amigos. Raquel, Hay una están colega todos de Paraná, acá. Magalí Barreto, le mando saludos, que está por ahí también invitada, así que saludos a eso también. Bueno, colegas, amigos, vamos a comenzar con la temática. A ver, voy a compartir un pequeño PowerPoint. Para meternos en la temática, bueno, vamos a avanzar en lo que tiene que ver, les manifesté la posibilidad de utilizar el método deductivo, de partir de lo general a lo particular, y en esta cuestión de que el sistema, la crítica a mi criterio esencial de todas las observaciones que hay, es básicamente el tratamiento, cómo el sistema de riesgos del trabajo trata la cuestión de los daños en lo que tiene que ver en relación a la persona. Por eso en esta pequeña introducción general voy a ver cómo es la cuestión de los daños en materia de cómo lo trata la temática y cuáles son las críticas
medulares que tiene el sistema de la ley 24.557 y sus respectivas reformas a la fecha. Como disparador voy a tomar esta cuestión de que en la encíclica Rerum Novarum se ha hecho hincapié de que cómo se debe considerar al ser humano y respecto en relación a lo que tiene que ver su labor, su actividad de trabajo. No obstante esto de ser una encíclica del siglo XIX, vemos de que hay cuestiones que son esenciales y que son atemporales. Así esta encíclica destacaba de que, y estos, los deberes de los ricos y patronos, no considerar a los obreros como esclavos, respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano. Que los trabajos remunerados, si se atiende a la naturaleza y a la filosofía cristiana, no son vergonzosos para el hombre, sino de mucha honra en cuanto dan honesta posibilidad de ganarse la vida. Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como cosas de lucro y no estimarlos en más cuanto sus nervios y músculos puedan dar de sí. Esta cuestión de que por qué traje a colación como comienzo para tratar la temática de lo que es los daños por el daño no cubierto en materia de riesgos del trabajo. Particularmente por la simple cuestión de que en estas palabras, cuando Gialdino siempre da en sus conferencias de que efectivamente tenemos una ley de riesgos del trabajo o estamos hablando de una ley de riesgos del capital. Y a partir de ahí tenemos que entrar a ver cuál es la concepción que detenta, en cierto modo, el sistema de riesgos del trabajo. Que este sistema de riesgos del trabajo se centra primordialmente en concebir al hombre desde una filosofía netamente equivocada, o lo que en un pensador cristiano como Jacques Maritain habla de que se hace ideología y no se hace filosofía sobre el ser humano. En este aspecto de que dentro de las categorías tradicionales de la filosofía clásica, aristotélico y tomista, se habla de que el hombre, su naturaleza es la de animal racional. Y lo que realiza, en cierto modo, el liberalismo económico es agregar un pequeño accesorio a la esencia del ser humano, habitando esto de que la esencia no sería animal racional, sino que sería animal racional que produce. Es decir, que aquel que no produce no ingresaría dentro del sistema y por lo tanto quedaría excluido del mismo. Bien reflejo de esto es el sistema de la Ley de Riesgo del Trabajo, de la Ley 24.557, donde se proclama o en cierto modo se vende o se postula como un sistema de riesgos del trabajo, pero considera al hombre como un animal racional que produce y trabaja mucho en lo que tiene que ver la faz indemnizatoria y no la faz preventiva de lo que correspondería al derecho de daño. No obstante, la proclama en sus primeros artículos de trabajar mucho en el tema de la prevención de los daños. Asimismo, es un sistema que en cierto modo se autodenomina por parte del mismo en lo que vendría a ser la proclama de su exposición de motivos de la ley como un sistema de la seguridad social, pero se nutre de institutos propios del derecho de seguros. A lo que en la voz de Adrián Goldín habla de que el sistema de riesgos del trabajo padece de esquizofrenia. ¿Esquizofrenia en qué sentido? En esta cuestión de que su génesis es de la seguridad social, pero se nutre en institutos del derecho del seguro, y en cierto modo hay una disociación de la personalidad en relación de la vida de su nacimiento a lo que es su vida en desarrollo.
Vemos de que no obstante de que el derecho se lo divide en ramas a los efectos de estudiarlo mejor, pedagógica y didácticamente, ontológicamente el derecho es uno solo. Y al derecho, lo que tiene que ver el sistema de riesgos del trabajo, lo estudiamos no solamente en lo que tiene que ver la faz del derecho del trabajo, la faz del derecho de la seguridad social, como también seguros, pero principalmente, y como se ha destacado en el fallo Aquino, en aquella primavera inolvidable del 2004, tenemos que ver de que este sistema, y ya me voy metiendo de a poco en lo que es la temática específica a tratar, no debemos dejar de lado lo que es la teoría general del derecho de daños. Ya en una clasificación clásica de lo que tiene que ver la cuestión de la división, del análisis, del estudio de daños, la clasificación tradicional que habíamos estudiado, parece mentira, pero pasa el tiempo, en el ya derogado Código Velezano, la clasificación tradicional de la responsabilidad civil era que el daño se podría clasificar entre patrimonial y extrapatrimonial. Dentro de lo patrimonial tenemos el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chance, la incapacidad económica sobreviniente, y dentro de lo que vendría a ser el daño extrapatrimonial o daño moral en sentido amplio, se subdivide o se puede apreciar el daño moral propiamente dicho, el daño psicológico y el daño estético. No por esto, de que hablamos de patrimonial y extrapatrimonial, no es de que el daño extrapatrimonial no tenga una proyección económica, sino por el contrario, más en una economía y en un derecho capitalista como en el que vivimos, tiene una clara proyección económica, ya que la única unidad de medida que se puede traducir en esta cuestión muchas veces, en esta utopía, de que el derecho proclama devolver la situación de hecho antes de que ocurriese el evento siniestral, que ocasiona consecuentemente el daño, bueno, la única unidad sería, en sociedades como las nuestras, la cuantificación dineraria y el respectivo resarcimiento. En lo que tiene que ver ya en una nueva composición actualizada del derecho, de la clasificación de las modalidades del derecho, me gusta mucho citar a un autor peruano que ha causado escuela y que no hace mucho tiempo, creo que hace un año nos dejó, lamentablemente, que es Carlos Fernández Cesarego. Cesarego lo que hace es, en cierto modo, tomar distancia de las clasificaciones que se habían consagrado en los códigos del siglo XIX, en estas ideas decimonónicas de daño patrimonial y extrapatrimonial, para tomar como centro de atención en lo que, en palabras de Aida Kemalmaster de Carducci, habla de una concepción en cierto modo revolucionaria de lo que es el daño en relación a la persona. Y Fernández Cesarego hablaba de daño extrapersonal y de daño personal. Particularmente lo que tiene que ver el daño personal, que es el daño a la persona, podemos ver dentro del mismo algunas clasificaciones como son el daño a la salud, el daño biológico, el daño al proyecto de vida, el daño a la tranquilidad familiar, y consecuentemente después de que el hombre no es solamente en lo que tiene que ver en sí, sino de su vida en relación, el daño a la vida en relación y el daño existencial. Parte de esto ha sido tomado por el Código Civil y Comercial, que posteriormente lo vamos a analizar en lo que tiene que ver el desarrollo del presupuesto de la responsabilidad, particularmente cuando nos referiremos a los daños, y ha sido tomado esta idea de lo que tiene que ver el daño a la persona. No obstante de que el código nuevo no se toma distancia, como a mi criterio personal hubiera sido acordes, de lo que es la doctrina tradicional de la clasificación de los daños como patrimoniales
y extrapatrimonial. Como habíamos mencionado hoy, el Código Velezano hablaba de un régimen y dos órbitas, en cierto modo, de responsabilidad. Una era la contractual y la extracontractual, y la tendencia, tal cual como la 26994, cuando se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, es la unidad del régimen. Es la unicidad del régimen en este aspecto de que ya no diferenciar desde qué órbita podemos hablar de la contractual y extracontractual, que había inclusive algunas diferencias un tanto absurdas y que se podía pasar desde la órbita contractual a la extracontractual. Si no me acuerdo, era el viejo artículo 1117 del Código Civil. Y bueno, hoy en esto, en cierto modo, se ha simplificado, con un criterio bastante razonable, de la unicidad del régimen de lo que tiene que ver la responsabilidad. ¿Qué sucede en este aspecto desde esta perspectiva del análisis del derecho de daños, particular y específicamente con el sistema de riesgos del trabajo? Bueno, como mencioné hoy en el introito, el sistema de riesgos del trabajo es un sistema netamente reduccionista. Cuando hablamos de que qué es hacer reduccionismo, es ver una parcela de la realidad, pero no solamente observar esa parcela, sino que a partir de ahí se ve todo el conjunto de la realidad en sí misma. Cuando nosotros decimos de que el ser humano es animal racional, estamos en cierto modo englobando a todas las personas. El que es alto, el que es flaco, el que es de baja estatura, el que tiene un exceso de peso, el que es morocho, el que es rubio, etc. Este tipo de cuestiones hacen a la accesoriedad. Y dentro de esta accesoriedad tenemos el que produce y el que no produce. En palabras de Juan Pablo II, en una de sus encíclicas muy conocidas, cuando estaba en el pontificiado, era esta cuestión de una de sus encíclicas, que es Fe y Razón, Fides et Ratio, manifestaba el Santo Padre de que uno de los errores, tanto del capitalismo como del comunismo, era la cuestión de el error antropológico en su concepción de que cómo concebir al ser humano. Y en esta cuestión de no hacer una adecuada filosofía, sino de hacer ideología. Bueno, el error antropológico por parte, repito, del liberalismo capitalista es de concebir al hombre como animal racional que produce, y tal cual lo refleja la ley 24.557, y en esta cuestión, una manifestación de esto es la determinación de las incapacidades conforme la tabla del 659/56, cuando habla de la incapacidad de la total obrera. Esto es propio de un sistema de seguros, ni hablar en lo que es la concepción de lo que define por enfermedad profesional. Esta idea de que debe estar efectivamente tabulada, mencionada, en lo que tiene que ver en ese cuadro de triple entrada, en lo que tiene que ver con la actividad. Caso contrario, no ingresaría, que por el 1278, si no me equivoco, que es del año 2000, se abre el juego de la posibilidad de incluir aquellas otras enfermedades no enlistadas, pero que son causa directa e inmediata de la labor y solamente aplicable para el caso concreto mediante un dictamen que se va a desarrollar previo procedimiento en la comisión médica respectiva. Es decir, el sistema pasó de ser de numerus clausus rígido a semi-rígido, con esta posibilidad de incluir para el régimen aplicable para el caso concreto. ¿Qué es lo que marca el sistema con este tipo de ideas? Que es profundamente
mercantilista, el sistema no tiene como centro de atención al animal racional, al ser humano en sí, sino aquel ser humano que produce. Y el que no produce, bueno, se las va a ver con este sistema, con el retaseo respectivo de lo que vendría a ser su configuración como centro de atención de un animal que produce, un burro de carga, y si no carga, no nos sirve. Consecuentemente, en un sistema propio de un derecho capitalista, como es la máxima expresión en este aspecto, una de las pocas manifestaciones de la década mercantilista que tiene nuestra historia argentina, uno de los pocos símbolos que está quedando son las aseguradoras de riesgos del trabajo. Allá por el 2007-2008 han quedado atrás las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, pero bueno, las ART continúan vigente y bueno, su futuro parece que está de larga data como para continuar. El sistema tampoco resarce integralmente los daños. Con esto la historia jurisprudencial nos ha marcado el porqué de que un sistema de estas características se ha identificado no solamente por esta cuestión de poder ver al ser humano como animal racional que produce, que es lo que ha llevado por parte de la jurisprudencia a ser uno de los sistemas que más declaraciones de inconstitucionalidades se ha realizado sobre nuestra historia jurídica argentina, por no decir de que es el que más declaraciones de inconstitucionalidades ha sido expuesto por parte de la jurisprudencia, ya que solamente el sistema marca lo que vendría a ser el daño emergente por el respectivo otorgamiento de las prestaciones en especie y el lucro cesante de un modo insuficiente en lo que tiene que ver las prestaciones, ya sea por incapacidad laboral temporaria, ILT, y posteriormente las incapacidades laborales permanentes, acorde al grado de incapacidad, tomando dentro de lo que tiene que ver sus cálculos, sus ecuaciones indemnizatorias, la edad y básicamente el IBM con las respectivas reformas de este decreto que hubo el año pasado, que también se observan muchas observaciones de índole de que para algunos casos se retasea lo que es la indemnización. Continuando con esta cuestión y de la crítica respecto del sistema, se abre el juego. El juego se abrió ya no solamente por esta cuestión de ir por el sistema de riesgos del trabajo, sino que ir un poco más allá. Y este poco más allá implicó salirnos del sistema. Por eso se abre el juego en un doble camino que en verdad es uno. ¿El norte cuál es? La reparación integral de los daños. En esta cuestión de ver de que aquel víctima de un siniestro laboral posea una reparación integral del daño a consecuencia de las garantías constitucionales básicas del Nemine Ladere, del artículo 19 de la Constitución Nacional. Por eso se habla, a partir de acá, de una doble vía, que es la vía propia del sistema o sistémica, de la ley de riesgos del trabajo con las correspondientes reformas, con todo lo que esto implica, de si vamos total por la adecuada vía, pasar por el procedimiento administrativo previo, que detentaría el carácter obligatorio, en cierto modo por la 27348 y las respectivas adhesiones de las provincias, lo cual implica un serio cuestionamiento constitucional de una adhesión, como lo han hecho algunas provincias por decreto, otros por ley, otros en cierto modo han modificado el texto normativo para tratar de adecuarlo a la 27348, y la consecuente otorgamiento de las prestaciones en especie, prestaciones farmacológicas, prestaciones ortopédicas, entre otras, y las prestaciones de carácter económico por ILT y por ILP, incapacidad laboral temporaria e incapacidad laboral permanente. Pero esto, como es el sistema que se acaba de mencionar, no resarce íntegramente la cuestión de lo que tiene que ver la reparación integral de los daños. ¿Por qué? Porque el sistema no
concibe al ser humano en su totalidad, sino en relación a lo que produce. Y ahí es donde juega lo que es lo extrasistémico. Ya en modo de concomitantemente con el sistema de riesgos del trabajo y sus respectivas normas, también van a actuar dentro del juego de lo que tiene que ver el reclamo a los efectos de obtener una reparación integral del daño, el reclamo extrasistémico, y en esto de que en Aquino se mencionó de que la teoría general del derecho de daño forma parte también y trasvasa a todos los sistemas de responsabilidad específica. ¿Está claro en este aspecto? Que es Aquino el que marca la piedra basal de lo que tiene que ver esta temática de la cuestión extrasistémica. No obstante de haber, durante muchos años, previo a llegar a Aquino, varias resoluciones, inclusive de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de la inconstitucionalidad del sistema de riesgo. Así, la ley de riesgos del trabajo presenta algunos cuestionamientos constitucionales, a modo general, la cuestión de los daños, la fórmula de cálculo, esta cuestión de que supongamos se da el típico ejemplo de que va una suerte de ordenanza, caminando por las escalinatas tribunales, junto a un miembro de un magistrado de un superior tribunal de provincia, los dos hablando, y se tropiezan, caen, y sufren ambos una fractura de tibia y peroné, y bueno, acá es donde viene la cuestión del cálculo indemnizatorio, lo que tiene que ver con el IBM, que es el ingreso base mensual, cómo se calcula, teniendo en consideración el ingreso del salario que percibe cada uno. Bueno, no va a ser lo mismo la ordenanza que un miembro del Superior Tribunal o Suprema Corte de Provincia, que esto en cierto modo ve una cuestión de cálculo que llama poderosamente la atención de que quién produce más en este aspecto. No hay un adecuado resarcimiento integral de los daños, o porque mencionamos hoy de que hay daños que el sistema efectivamente no cubre, por ejemplo el daño estético, por ejemplo el daño moral, obligan, y esto fue reafirmado también después de la sanción de la 27348, el sometimiento a organismos administrativos previos, pero no solamente organismos administrativos, sino que de carácter nacional, es decir, ya no de provincia, lo cual está coartando las garantías o facultades, mejor dicho, de las provincias no delegadas a la nación, incluyéndose sobre cuestiones propias de derecho local, la limitación en el acceso jurisdiccional, una clara limitación al acceso jurisdiccional, de obligar al trabajador sinistrado a ir por comisión médica para tratar esta temática, ya que caso contrario no podría reclamar. Esto ha sido cuestionado constitucionalmente por muchas jurisprudencias, ya que se violenta el acceso a la jurisdicción. En esto el antecedente Castillo es uno de los más resonantes, y que se cita los efectos de que, bueno, está violando el acceso a la jurisdicción de poder ir a pedir a las autoridades el reconocimiento adecuado. Recordemos de que antes teníamos que ir a la justicia federal, esto fue efectivamente subsanado. El debido proceso legal, en este aspecto de que por qué yo no puedo ir a pedir a las autoridades judiciales y debo pasar por una comisión médica, la cual detenta funciones jurisdiccionales, y acá hay una clara confusión entre proceso y procedimiento, que no es lo mismo. Hay una relación de género-especie en este aspecto, lo procedimental es procesal en relaciones de género, pero no específicamente con un proceso. En palabras del profesor rosarino de la Escuela de Derecho Procesal Civil de Rosario, que es Adolfo Alvarado Belloso, quien habla de proceso, de que proceso es un triángulo equilátero donde dos partes se encuentran equidistantes en un modo igual respecto de un tercero que debe resolver este inconveniente mediante un debate dialéctico de solución de conflictos de intereses, y ese tercero detenta la calidad de ser
imparcial, imparcial e independiente. Lo demás no es proceso, lo demás es procedimiento, y lo que vemos en el trámite administrativo en las comisiones médicas no es un proceso, sino que es un procedimiento. Recordemos de que antes era toda una cuestión porque no se iba necesariamente y los abogados peleábamos para que nos dejen participar dentro de lo que era el actuar de las comisiones médicas, en la junta médica, algunos te dejan, hasta los médicos, otros te sacan. Hoy el abogado tiene derecho en cierto modo de análisis, por ejemplo, hasta observar, y no necesitas patrocinio letrado, bueno, ahora sí. Toda esta cuestión en tema de los honorarios, toda esta cuestión de que el sistema baraja. Y en una cuestión observable, crítica, muy profunda, es que los dictámenes generalmente de los auditores médicos de las aseguradoras de riesgos del trabajo y de la superintendencia de riesgos, es decir, de las comisiones médicas, terminan siendo muchas veces muy coincidentes. Y cuando se va a un reclamo judicial posterior para ver si hay una diferencia, parece de que hay diferencias y generalmente, no siempre, dan un grado superior en un juicio, cuando lo ve un perito de oficio o un perito de parte, que termina siendo más alto el porcentaje de incapacidad brindado que el que le dio el médico del ART o el médico de la Junta Médica de la Comisión Médica. No obstante de que esta superintendencia, los fondos de donde los obtienen por parte de los aportes que realizan las aseguradoras de riesgo. Y otra problemática que tiene el sistema es las descodificaciones normativas. Hay un universo normativo con leyes, decretos, resoluciones, y todo lo que implica de que el sistema sea muy complejo como para tratar de seguirlo en el día a día, que hoy por hoy está muy marcado por la jurisprudencia brindada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casi unos 30 fallos, más o menos, desde el 95 a la fecha, pero fue la catarata a partir del 2002, que fue dado el fallo Gorosito, a la fecha en lo que tiene que ver con los numerosos fallos que se han proclamado por la inconstitucionalidad y no tanto de algunas normas del sistema de riesgo. La Corte Suprema, bueno, esto en un repaso a vuelo de pájaro. En el año 2002 llega la gran cuestión donde se abre el debate. El viejo artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo vedaba la posibilidad de que el trabajador pudiera reclamar la reparación integral del daño, salvo el 1072 del viejo Código Civil y Comercial. ¿Qué implicaba esto? Que hubiera dolo. Que el empleador efectivamente fuera y lo dañara dolosamente, ahí sí podía reclamar la indemnización integral de lo que tiene que ver del daño, sino no obstante esto no lo podía realizar. En Gorosito, la Corte dijo en cierto modo que es válido y no hay inconstitucionalidad del viejo artículo 39. Bueno, esto cambió el 21 de septiembre del 2004. Hay un artículo que yo escribí para la revista del GETS, que es a 16 años de Aquino y aquella primavera del 2004, y aquella primavera del derecho laboral del 2004, que después se lo pongo a disposición, o a Andrea se lo alcanza vos, donde trato esta temática y menciono algunas cuestiones de resalto de lo que tiene que ver aquel fallo Aquino. Excelente, excelente. Y en Aquino, bueno, la Corte dice, no, esto no es así. El sistema de riesgo del trabajo, en lo que refiere al artículo 39, se está quedando lejos de los criterios científicos marcados por la ciencia del derecho, y por lo tanto sí se tiene que analizar la indemnización de un modo integral, teniendo en consideración la teoría general del derecho de daño. Así la Corte a partir de ahí empieza a dictar toda una serie de decisorios que marcaron doctrina judicial para los
fueros del trabajo de todo el país donde lo fueron siguiendo, como fue posteriormente Miloni, que declaró la inconstitucionalidad del pago de prestaciones en forma de renta del sistema, Yosco y Cachambí, donde se proclama, esto fue contra el Superior Tribunal de Jujuy, donde declara la constitucionalidad del Superior Tribunal de Jujuy, postdictado el fallo Aquino, en los casos Yosco y Cachambí, y refiere de que la Corte ha dictado en los autos Gorosito la constitucionalidad del artículo 39, y en una suerte de disciplinamiento moral, le dice la Corte entonces, bueno, así como se ha dictado Gorosito a la fecha, le recuerdo a esta Superior Tribunal de Provincia, palabras más, palabras menos, que se ha dictado en lo más inmediato después de Gorosito el antecedente aquí. Bueno, en Galván la responsabilidad civil ya no solo es lo que tiene que ver el empleador, y acá donde nos estamos metiendo ya particularmente en el tema, el empleador y la ART en Torrillo, que hay una responsabilidad por omisión por parte de las ART, donde en un voto espectacular, perdón, en una expresión espectacular del responsable de la generación de toda esta doctrina, que lamentablemente después se fue despedido por Ricardo Lorenzetti, por presiones de corporaciones, que es Rolando Gialdino, en el considerando sexto del fallo Torrillo, hace una expresión de que cómo debe ser el actuar de las aseguradoras de riesgos del trabajo en relación a un ambiente laboral adecuado y cuál es el rol que debe cumplir. Y bueno, y por último, como para mencionar en Castillo, donde se declara la competencia ordinaria judicial, es decir, de provincia y no federal de entonces que estaba, la originaria 24557, y que no es necesario pasar por un órgano administrativo previo en este aspecto. Bueno, ahora bien, esto a modo general, como para tratar de meternos en esta temática, y ya ahora me voy a meter en lo que tiene que ver especialmente, no desde el PowerPoint, sino de un trabajo que tengo publicado, que ha salido hace un tiempito, no mucho, en la revista del Provincial de Derecho Laboral Actualidad, que yo después se los pongo a disposición de ustedes, que es la cuestión esta de específicamente del daño no cubierto por el sistema de riesgos del trabajo. ¿Qué es lo primero que tenemos que entrar a ver? Si el daño civil, efectivamente, cuando ocurre un siniestro laboral, siempre corresponde. No, no es así. No siempre corresponde. El daño civil, para que proceda cuando ocurre un siniestro laboral, para que proceda, deben darse lo que conocemos tradicionalmente dentro de lo que es la dogmática del derecho de daños o de la responsabilidad civil, los denominados presupuestos de la responsabilidad civil. Que en este aspecto es lo que me propongo a desarrollar como para tener en cuenta, y más aún después de lo que ha sido desde el 1 de agosto de 2015 con el nuevo Código Civil y Comercial. Así que bueno, voy a empezar específicamente ya con lo que tiene que ver la temática, y porque me gusta citar algunas cuestiones como para tenerlas bien vigentes, leer parte de este artículo. Desde Gorosito y Aquino, pasando por Madorrán, Cachambí, Torrillos, entre otros, a Ontiveros, la doctrina judicial de la Corte fue sentando diferentes ideas respecto al sistema de riesgos del trabajo, con diferentes marchas y contramarchas, en algunas ocasiones más humanistas y protectorias y en otras no tanto. Lo mismo ha sido sobre el daño no cubierto por el sistema de riesgos del trabajo, y fueron los decisorios pretorianos, y atento a la insistencia abogadil, lo que llevó a crear una tendencia jurídica protectora de la reparación integral del daño que padecía un trabajador dependiente. Así se logró invalidar el antiguo y superado artículo 39 de la Ley de Riesgos, y que las sucesivas reformas legislativas a la primaria u originaria Ley de Riesgo, eliminando el tan cuestionado artículo 39, aunque sin embargo todavía continúa una gran deuda pendiente con los trabajadores siniestrados, para que estos tengan
una adecuada reparación integral de los daños padecidos, tanto personales como extrapersonales, y en el adecuado tiempo oportuno. ¿Cuál es la idea con este trabajo? Bueno, brindarle las herramientas necesarias a partir de una praxis forense para que se pueda tratar de ejercer adecuadamente el reclamo de los daños no cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo. Recordemos que en el 2004, el 21 de septiembre, se dictó el fallo Aquino. Bueno, nosotros por ahí tenemos presente qué fue lo que pasó en Aquino. Pero permítanme leer, porque tal vez hay algunos colegas que no lo recuerdan, algunos peinamos canas, ahora otros no tanto, en esta cuestión de que qué fue lo que dijo la Corte en Aquino, y en esta cuestión de que abre el juego para poder reclamar la reparación integral de los daños. El artículo 19 de la Constitución establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, el alterum non ladere, que se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación. A ella se juxtapone que la responsabilidad que fijan el 1109, que era la culpa, y el 1113, la objetiva del Código Civil, solo consagra el citado principio general del alterum non ladere. De manera que la reglamentación que hace dicho código en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica. ¿Qué es lo que dice Aquino aquí en este aspecto la Corte? Paréntesis, abro un paréntesis para este aspecto. De que la teoría general, el principio general del nemine non ladere o el alterum non ladere, se aplica a todas las disciplinas del derecho, no solamente a lo que tiene que ver el derecho civil. Por lo tanto, si hay una limitación por el sistema de riesgos del trabajo, es inconstitucional por ir en contra de este principio consagrado en el artículo 19. En este sentido, cierro paréntesis, en este sentido, la jurisprudencia del tribunal cuenta con numerosos antecedentes que han profundizado la razón de ser de los alcances reparadores integrales que establecen las mencionadas normas del Código Civil, las cuales, como ha sido vista, expresan el también citado principio general enunciado en la Constitución. Cabe recordar entonces, y esto sí es pluma de Gialdino, que el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos, animal racional que produce. Tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se trata, pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos. Con el trabajo animal racional que produce, resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu, insusceptible de medida económica, integran también aquel valor vital de los hombres. En este leading case, la Corte no solamente marca el fin del viejo 39 de la ley, sino que trazó doctrina vinculante sobre las exigencias para la procedencia de la acción civil ante un reclamo extrasistémico, determinando que deben darse los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil. Así, posteriormente, después de Aquino, en numerosos decisorios, la Corte perfeccionó y complementó esta doctrina judicial, pero es aquí en Aquino donde forja la piedra basal de la construcción de la doctrina. Las normas reformantes de la inicial 24.557 no han variado trascendentalmente el escenario del reclamo ante un siniestro laboral, aunque la 26.773 introduce algunos elementos de dudosa constitucionalidad, como también incrementos en las prestaciones dinerarias
y un coeficiente de actualización de esta, entre otras novedades. Así fue con la 27348, bueno, y el actual decreto del año pasado, creo que es el 669, si no me equivoco, que marcaron, en cierto modo, algunas intenciones de querer retorcer esta idea mercantilista vendría a ser, o el sentido de lo que cuando era joven Raúl Ojeda, si me escuchara, en su proyecto que tanto trabajó, pero que no fue norma, cuando él era asesor del Ministerio de Trabajo de la Nación junto a Carlos Tomada, que hablaba de esta sensación de no norma, de tantas declaraciones de inconstitucionalidad que había recibido el sistema. ¿Cómo se complementa esta cuestión? Y lógicamente, que esta cuestión se va a complementar con lo que tiene que ver el derecho de daños. Una cuestión era analizar cómo era el sistema y la pata que le estaba faltando, la crítica que tiene que hacer de lo que no llega a complementar la reparación integral, y quién viene a solventar esto o a complementarlo. El sistema del derecho de daños. ¿Cómo es esto en el nuevo Código Civil y Comercial? Excede el marco de este trabajo las diferencias en el denominado derecho de daños y de la responsabilidad civil, aunque es necesario destacar de qué diferencias poseen. No es lo mismo hablar de derecho de la responsabilidad civil ni de derecho de daños. En el derecho de daños, la atención está en la víctima. Se pone el acento en la ocurrencia de un daño, de un perjuicio, detrimento o menoscabo en la persona primero y en los bienes después. No obstante esto, el nuevo Código Civil y Comercial, en el título quinto, habla de responsabilidad civil y reglamenta disposiciones generales que prescriben. Y en el 1708 del Código Civil, no obstante de que estamos con esta idea de hablar de derecho de daño, en vez de hablar de derecho de la responsabilidad civil, que la diferencia se marca en los centros de atención. El derecho de daño pone la atención a la víctima, la responsabilidad civil no. El 1708 del Código Civil habla de funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. Y el 1709 habla de la prelación normativa. En los casos en que concurran las disposiciones de este código y las de la ley especial relativas a responsabilidad civil, no habla de derecho de daño, son aplicables en el siguiente orden de prelación: las normas indisponibles de este código, la ley especial, la autonomía de la voluntad, las normas supletorias de esta ley y las normas supletorias de la ley especial y de este código. Posteriormente, el Código Civil reglamenta las funciones de la responsabilidad civil. Las funciones de la responsabilidad civil, ¿cómo llegan a este punto de la evolución normativa? Fue a medida de que cómo se fue evolucionando los distintos paradigmas de modo evolutivo histórico, y que hoy por hoy son, en cierto modo, las herramientas y las tecnologías que posee el derecho para brindar respuesta cuando ocurre un siniestro o a los efectos de brindar la evitación de los mismos. Donde se encuentran la función preventiva y la punición excesiva en el Código Civil, civil y comercial, para luego pasar a la resarcitoria. En relación a esta, hay un gran civilista, que es Juan Manuel Prevot, destaca que hay quienes consideran que la responsabilidad civil tiene, además de las funciones resarcitorias, punitorias y preventiva, una función de demarcación o normativa, conforme la cual se trata de delimitar aquello que está permitido, es decir, dentro del libre ámbito de actuación del sujeto, de aquello otro que está prohibido por la norma, esto es, que goza de ciertas dosis de protección del ordenamiento. El principio general
conforme al cual no hay que causar daños a otros, debe siempre contraponerse con el que establece una regla general de la libertad, puesto que el derecho privado apunta de partida es favorable a la libertad de actuar y no a la prohibición. Cuestión que en esta situación de la que estamos viviendo hoy por hoy se encuentran coartadas o limitadas, no del todo aletargada, el Estado de Derecho continúa vigente por esta cuestión del distanciamiento social y del aislamiento social preventivo y obligatorio. Nótese que la realidad de lo que estamos viviendo claramente se puede ver a través del vitrio de lo que tiene que ver las funciones de la responsabilidad civil y de esta idea de prevenir los daños. En definitiva, siguiendo a Prevost, esta función de demarcación no es otra cosa que la razón primera de la responsabilidad civil, porque precisamente es la que permite la elaboración de reglas sin las cuales la vida de la sociedad sería imposible. Bueno, habiendo hecho una cuestión general de lo que tiene que ver el derecho de daños, me voy a detener particularmente en el análisis de una de las funciones que es la que nos interesa para analizar el daño no cubierto por el sistema de riesgos del trabajo. Y esta función es la resarcitoria. Vamos a ver sus generalidades y analizar los presupuestos para su viabilidad dentro de un siniestro laboral por el daño no cubierto por el sistema de riesgos. ¿Cuáles son los rasgos generales de la función resarcitoria? El objetivo de la responsabilidad civil en su etapa resarcitoria no es otra que la de intentar volver hacia atrás sobre lo que el evento siniestral ocasionó. Esto claramente consiste, lo que mencioné hoy, en un mito, en una falacia necesaria para la vida en sociedad. Así, pues, resarcir, indemnizar, reparar, integrar, compensar, restituir, satisfacer y retribuir son calificativos que representan la ficción jurídica para lo cual se vuelve al estado anterior y se deviene, por así decirlo, en alguna manera, en indemnio. Según un gran maestro que es Vázquez Ferreira, la función resarcitoria es la clásica función de la responsabilidad civil y la que marca su naturaleza jurídica y demás características. Consiste en el deber de reparar un daño causado por un hecho ilícito o por el incumplimiento de una obligación. El mismo autor continúa que el responde del sujeto obligado al resarcimiento puede darse de diversas modalidades. Esto puede ser cuando uno responde en modo directo, por el hecho de terceros, derivadas también esa responsabilidad por la intervención de cosas o actividades, una responsabilidad colectiva y anónima, y hay situaciones especiales, como es la de las personas jurídicas, establecimientos educativos, profesionales liberales, accidentes de tránsito, intimidad, imagen y otros derechos de personalidad y acusación calumniosa. Ahora bien, para la procedencia del reclamo siniestral deben llenarse los denominados clásicos presupuestos de la responsabilidad civil, lo que consisten en categorías dogmáticas del derecho de daño, que cierta medida deben cubrirse a los fines de operar el respectivo resarcimiento. ¿Cuáles son estos presupuestos? Los clásicamente que hemos estudiado en grado, que es antijuridicidad, factor de atribución, el nexo de causalidad y el daño. Bueno, a partir de ahora vamos a tratar de analizarlo doctrinalmente y cómo el Código Civil y Comercial en cierto modo lo legisla para cuando nosotros intentemos y pretendamos judicialmente
requerir el daño no cubierto por el sistema de riesgo de trabajo, ¿cómo trata el Código Civil y Comercial estos presupuestos de la responsabilidad civil, los cuales debemos necesariamente trabajar para la procedencia del daño no cubierto? En relación a la antijuridicidad, hay un debate que debemos detenernos y refiere a la vaguedad del término y las definiciones otorgadas. De las ensayadas por los autores, la más ilustrativa es la conocida como la antijuridicidad material, consistente en la clásica definición de que la antijuridicidad es la transgresión no solamente a la norma expresa, sino a todo el ordenamiento jurídico tomado en su plenitud, violatorio de las buenas costumbres moral, social y principios generales del derecho. ¿Esto qué implica? Una clara o un claro enfrentamiento al positivismo jurídico en este aspecto de que no solo es norma, o mejor dicho, no solo es derecho, lo escrito, sino que se va un poco más allá y ahonda básicamente en que si la antijuridicidad basta la alteración al principio del alterum non ladere, o nemi non ladere, del artículo 19 de la Constitución, o además debo encontrarme, además de la violación del 19, con una normativa específica, es decir, una antijuridicidad no general, sino específica de una reglamentación efectivamente vulnerada. En la actualidad existen criterios que proponen la eliminación de la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad civil. Y otros, en cambio, reformulan el concepto sosteniendo: la antijuridicidad es la contrariedad entre un hecho y el ordenamiento jurídico considerado en su totalidad, incluidos los principios generales del derecho, con abstracción de la voluntariedad o involuntariedad de la conducta del agente o de la existencia de culpa. Esto es como una antijuridicidad objetiva. Basta la vulneración de la norma. Violación del principio general, otra posición, consiste en la prohibición de dañar a otro, y en efecto todo daño antijurídico es antijurídico salvo causal de justificación. No es necesaria una violación específica de la norma, sino general. Esta es la antijuridicidad material. ¿Qué es lo que dice el Código Civil y Comercial respecto de la antijuridicidad? Acá tenemos que ver los artículos 1710, 1716 y 1717 del Código. El 1710 habla del deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de a. evitar un daño no justificado. El 1716 habla del deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. Y por último, el 1717 específicamente habla del presupuesto de la antijuridicidad. Consiste en cualquier acción u omisión que causa un daño a otro, es antijurídica si no está justificada. En síntesis, las reglas consisten en que deben prevenirse los daños, cuestión fundamental. Es lamentable de que nos tomemos tan natural, hasta como una suerte de inercia, de que los abogados tenemos que hablar de la función resarcitoria. Hace un tiempo que se viene trabajando, no mucho, sobre la faz preventiva, que es ahí donde si hay un siniestro o un accidente de riesgo de trabajo se puede evitar. Estas reglas consisten en que deben prevenirse el daño y de existir, mitigarse y repararse, salvo causas de justificación, que eviten el resarcimiento, como las consagradas en el 1118 a 1720. Esta cuestión del casus, que es el caso fortuito, o fuerza mayor, o un hecho de la víctima o de un tercero por el cual no se debe responder. Es obvio
este tema de asumir el riesgo informado, o el riesgo consentido, este tipo de cuestiones. Es evidente que las dispensas de legítima defensa, asunción de riesgo y consentimiento informado, que se le pueden inclusive dar hasta el trabajador, ceden ante los principios medulares del derecho al trabajo, como son el protectorio y el de irrenunciabilidad. No obstante esto, los criterios actuales de los ius dañinos sobre estos escapes al responde, que son las eximentes de responsabilidad, son ponderados de una manera mezquina y en forma restrictiva en pos de favorecer a los damnificados, cuestión que no sucedía como regla general en tiempos anteriores, sino más bien como excepción. Esto es una clara manifestación dentro de lo que es la jurisprudencia dañina de ver el centro de atención en el damnificado. No es responsabilidad civil, es derecho de daño. Pasando al segundo de los presupuestos de la responsabilidad, cuando ya tenemos resuelto la cuestión de la antijuridicidad, vamos a analizar la relación o nexo de causalidad. Esto es muy interesante y repasar a este ilustrativo porque nos va a dar elementos al momento de fundar la pretensión debida del reclamo no cubierto por el sistema de reclamo. El nexo de causalidad consiste en el análisis del vínculo causal. Todo ocurre de conformidad con la ley de causalidad. Todo tiene una causa, nada sucede sin causa. Cuanto tiene comienzo, debe tener una causa. Según un profesor de Derecho de Daños, que es Companucci de Caso, que es un gran doctrinario, es siempre un elemento de la responsabilidad civil el nexo de causalidad. Entre el hecho antecedente y el daño, que es la consecuencia, debe siempre mediar un vínculo fáctico que además importe un vínculo causal adecuado. Esta cuestión de que no siempre se debe responder por el daño no cubierto de riesgo del trabajo, es decir, ¿procede en todo siniestro de trabajo? No. Deben darse los presupuestos de la responsabilidad civil y principalmente debe haber un adecuado vínculo causal. La relación entre causalidad y culpabilidad no necesariamente se da de manera directamente proporcional, ya que puede darse causalidad sin culpabilidad y culpabilidad sin causalidad, sin la respectiva sanción de responsabilidad. Es decir, antes de todo, es importante juzgar si entre el accionar y el resultado medió un nexo adecuado de causalidad para que con posterioridad se analice la culpabilidad, donde no exista alguna causal de exhibición de responsabilidad. Particularmente, el argumento y acreditación de la ruptura del nexo causal es la más utilizada en la práctica forense. Rompamos el vínculo causal, el nexo causal, para no responder. Recurriendo a la culpa de la víctima, que se habla mal, no es culpa de la víctima, es hecho de la víctima. Ahora bien, ese hecho de la víctima, en lo que tiene que ver la siniestralidad laboral, prácticamente es nula. Debe ser algo muy grosero, muy grosero. O de un tercero por el cual no se debe responder, como también los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, esto del caso. Causales estas usadas no solamente para romper el vínculo causal del hecho, es decir, para no responder, sino también para morigerar el porcentual de responsabilidad en la incidencia, como dije, no solamente del hecho, sino además del daño. No llevaba casco. Si llevaba casco, el daño hubiera sido otro. Hecho de la víctima. Quienes han trabajado más sobre el nexo causal, ¿quiénes son? Lógicamente, los penalistas. Y es en el derecho penal donde se han esbozado diversas teorías, como la denominada
la de la condictio sine qua non, que es no hay condición sin causa, o toda condición es causa, y la de la causalidad adecuada, entre otras. Vamos a ver, o a repasar, en cierto modo, ambas de la teoría de la condictio sine qua non y la de la causalidad adecuada. No sé, Andrea, cómo vengo de tiempo. Por favor, si me podés apuntalar esto. No, espectacular. No, vos seguí, no te preocupes, está todo bien. Bárbaro, La bárbaro. gente, un chat muy movido, muy bueno, muy positivo todo, así que no, quédate tranquilo. Muchas preguntas. Bueno, a ver si llegamos con el tiempo. A ver si llegamos con el tiempo. Bueno, No, en eso relación. te das cuenta que la gente está consultando, así que eso es lo positivo. Bueno, Cuando viene un gran orador, la gente está y eso es lo que ocurre. Dale, bueno. un cariño grande. Te estamos escuchando atentamente. En relación a lo que es la teoría de la condictio sine qua non, su origen fue dado por Bonbury en el año 1860 en Alemania, parte de la idea de la causa de un determinado resultado, de que la causa de un determinado resultado es la suma de la totalidad de las condiciones, que son todas equivalentes, por lo que toda condición es causa. Bien gráfica es la mención de Joan Stuart Mill, quien manifestó: la causa es la suma de todas las condiciones positivas y negativas tomadas juntas, el total de las condiciones de toda naturaleza que al realizarse hacen que siga la consiguiente de toda necesidad. Esta posición ha merecido severas críticas y llegó a manifestarse de imposible uso en la práctica, ya que no resulta posible su aplicación a los casos concretos en que acaecen en el acontecer humano. Su uso llevaría a soluciones peligrosas, disvaliosas y además de notoria injusticia. De allí que considero imposible el empleo en el campo del derecho privado. Otra es la teoría de la causalidad adecuada, y esta sí la que es tomada por el viejo código, el derogado, el velezano, y el Código Civil y Comercial. La tesis de la causalidad adecuada es la que predomina en el derecho argentino, siendo la más aceptada por la doctrina y jurisprudencia. La misma apareció como reaccionaria a la de la condictio sine qua non, alegando que resulta necesario elegir una de las condiciones para darle jerarquía de causa. Entre todas, ¿cuál sería la causa? A fin de establecer quién puso dicha condición y de esa forma poder imputar el resultado. El nuevo Código Civil y Comercial la reglamenta en los artículos 1726, 1727 y 1728. Esto sin perjuicio de legislar, además de otros supuestos de ruptura de la misma, que eximen de responder, tales como el hecho de la víctima en el 1729, de un tercero, 1730, y el casus en los artículos 1730 a 1733. Asimismo, el 1736 trata sobre la prueba de la relación causal. Pequeño detalle, la prueba de la relación causal. Podemos observar que el legislador del nuevo código ha consagrado algo no muy diferente al viejo código derogado, aunque destacamos una mejor técnica legislativa en lo referido a la extensión del resarcimiento. Con el nuevo régimen vigente, las consecuencias por las cuales deben responderse se encuentran descritas en el 1726 y 27 del Código Civil, siendo las inmediatas y las mediatas previsibles. Las primeras, es decir, las inmediatas, consisten en el resultado directo de la acción originaria e idónea para hacerla surgir. Sería el resultado primario del efecto, tanto de orden lógico y cronológico. En cambio, las últimas, es decir, las mediatas previsibles, son aquellas en las que el hecho originario se une a otro y ambas se vinculan para producir el resultado que realiza el agente con otro distinto, siempre que hayan sido previsibles. Caso contrario, serían causales. Es llamativa la consagración del artículo 1728 que habla de la previsibilidad contractual, al referir
En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tanto tomando en cuenta estas consecuencias, también al momento del incumplimiento. Donde, acá el legislador pareciera excluir las mediatas previsibles ante un incumplimiento culposo. Nos metemos en esta tercera categoría dogmática de lo que tiene que ver el análisis de la responsabilidad civil, de los factores, de los presupuestos de la responsabilidad civil, que es algo muy importante, que es el tema de los factores de atribución. Acreditado el nexo causal entre el daño y la persona o cosa a la que se le atribuye su causa, sin que exista prueba en contra y por ende quede demostrado la existencia de una causalidad adecuada, quedará pendiente saber o dilucidar el factor atributivo o imputativo sin el cual no existirá responsabilidad. Esta cuestión de la culpabilidad. Esencialmente de lo que se trata de dilucidar es a título de qué debe responder el responsable analizando su imputabilidad y culpabilidad. Las llamadas categorías o factores de atribución para la decisión de tal presupuesto son de índole subjetivo y objetivo. Los subjetivos, los tradicionales juicios de reproche, de dolo y culpa, y entre los restantes tenemos, que son los objetivos, la garantía, el abuso de derecho, la equidad, el dueño guardián de una cosa, riesgosa, actividad riesgosa, entre otras. También pueden surgir de las circunstancias de la obligación o bien consensuarse conforme al artículo 1723 del Código Civil y Comercial, que habla de responsabilidad objetiva cuando las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Se plantea una gran cuestión acá. Si efectivamente la culpa había quedado desplazada por estos factores de atribución objetiva, o bien la culpa continúa como su modelo clásico tradicional dentro de lo que es el derecho de daños, en esta añorada discusión entre dos grandes próceres de nuestra cultura jurídica argentina, que es Yambías y Borda. Fíjense, ustedes recuerdan, lógicamente, que cuando sale la reforma de la 17711 y se instaura la responsabilidad objetiva en el 1113, en el año 68 creo que fue, el maestro Yambías hablaba de se presume la culpa. En ningún momento cedía con sus categorías semánticas, creando en cierto modo su dogmática, y decía, no hay responsabilidad. No hay responsabilidad sin culpa. Se presume la culpa de ser ofendido. No hay responsabilidad objetiva. El resurgimiento de la culpa. La tecnología y el avance de la ciencia ha dado nacimiento y crecimiento a los factores objetivos de atribución, pasando a ser la regla en el siglo XX y no la excepción en materia de responsabilidad. Pero la culpa como juicio de reproche no ha quedado desplazada del todo, sino que se complementó a estos factores objetivos. Muchos románticos de las escuelas clásicas, entre los más destacados el profesor Yambías, preferían que en los factores objetivos la culpa se presuma. Pero, como dice el refrán popular, todo pendula, y es lo que en la actualidad pareciera suceder con la culpa y el nuevo Código Civil. Según un autor, Yáñez Vivero, que la culpa entendida como conducta que se aparta del canon de hombre razonable, terminó, por cierto, menos sexista que el de buen padre de familia. Haya dejado de ser el único o el principal motor que ponía en funcionamiento el mecanismo de la responsabilidad civil, no significa que haya quedado completamente eclipsada.
La culpa se resiste a morir como fundamento de la responsabilidad y en los procesos de unificación del derecho de daños llevados a cabo en Europa sigue siendo un factor importante de atribución. Nuestro código, en el artículo 1721, expresa factores de atribución. La atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia normativa, el factor de atribución, ¿cuál es? La culpa. En los artículos siguientes refiere factores objetivos, son factores subjetivos de atribución, la culpa y el dolo. El Código Civil y Comercial dice, la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. El 1725, valoración de conducta habla. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Para valorar la conducta, no se toma en cuenta una condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre partes. En estos casos, se estima el grado de responsabilidad por la condición especial de la gente. El dolo. En lo que tiene que ver en el nuevo Código Civil y Comercial, se encuentra específicamente en el 1724, mejor dicho en el 1724, que es lo que vamos a ver. Y según Galdós, el legislador del nuevo Código Civil y Comercial equipara el dolo extracontractual al contractual y pone el acento en la situación del acreedor insatisfecho. El dolo se configura ahora cuando el daño es producido de manera intencional, a diferencia del acto ilícito producido a sabiendas y con intención de, el viejo código, 1070. Cuando se actúa con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, superándose la expresión de inejecución maliciosa de la obligación del viejo 521 del Código Civil. Asimismo, el mismo autor destaca que la grave indiferencia o menosprecio por los intereses ajenos se corresponde con el concepto de daño como lesión a interés de otro, 1737 del Código Civil, por la que la intención presente del dolo no requiere que lesione un derecho, sino cualquier interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. La diferencia radica en que el régimen anterior es ejecutado a sabiendas y con intención del sujeto quiere el resultado. En cambio, en el realizado de manera intencional, el agente se representa el resultado, es necesario e igual actúa. ¿Qué se representa? Perdón. El resultado necesario e igual actúa. De modo que el elemento subjetivo se amplía y simplifica. El dolo se configura aún si el agente no tiene intención de dañar. De manera, según el diccionario, significa el modo con que se ejecuta o acaece algo. Y la intención consiste en la determinación de la voluntad a orden a un fin. Por ello, existe dolo sin intención. Se prevé el resultado que el agente se representa como posible e igualmente actúa. Es suficiente que ese resultado se haya previsto y buscado en base al conocimiento de todas las circunstancias que rodearon el acto, sin requerirse el ánimo de perjudicar. Acá vemos una clara evolución en la apreciación de lo que tiene que ver
la categoría de factor de atribución del dolo. Es magnífico cómo han evolucionado en este aspecto las categorías de atribución de carácter subjetiva, bastando ya no solamente adecuar representación y voluntad, sino la primera de esta representación en el sujeto para la configuración de la delictualidad. El juicio de reproche del legislador civil claramente demuestra la evolución en favor de las víctimas. Igual derecho de daño. Ya sobre el análisis de lo que tiene que ver en el último de los factores de atribución, vamos a ver el tema de lo que es el daño. Sobre este punto, el actual y hoy denominado derecho de daños, ha avanzado notablemente la tesis de la inviolabilidad e integralidad del patrimonio de una persona hacia su indemnidad e integridad personal. La clasificación tradicional de los daños en patrimonial y extrapatrimonial, conforme mayoría de los autores dañinos, se mudó a que los mismos se refieran como daños en relación a la persona. Conforme un gran profesor rosarino, que es Edgardo Saut, el daño a la persona implica una expresión genérica abarcativa de distintos fenómenos de hipótesis singulares de lesividad, que en su manifestación patrimonial o extrapatrimonial comprometen la existencia, la plenitud o la dignidad misma de la persona humana. La tendencia actual es claramente humanista, de pasar a ser el centro de imputación de estudio y legislación, ya no el patrimonio, sino la persona humana. Así, muy bien el mencionado autor, Saut, subraya: se advierte una revalorización tutelar de la persona, que la persona es frente a lo que la persona tiene. La idea de daño a la persona tiene su génesis en el autor peruano que hoy les mencioné, que es Carlos Fernández Cesaredo, el cual sería que por su magnitud para la víctima acarrea la frustración del proyecto de la vida de la persona, captando así una pléyade de alternativas dañosas en su singularidad, que en definitiva agreden lo que constituyen la dignidad misma de la persona humana. El criterio sentado por el viejo Código Brezano en el 1067 se encuentra ampliamente superado, el que fuera adoptado por Vélez, ya que él era un típico hombre de su época, con estas ideas de que un hombre era en relación a lo que tenía, un típico régimen que se caracterizaba por ser liberal y capital, en este aspecto de defender el patrimonio. Atento a la flamante humanización de los criterios de justa y preciación de la vida, la reparación de un trabajador accidentado o que es víctima de una enfermedad profesional por omisión de conducta de las aseguradoras de riesgo del trabajo debe ser resarcido de manera integral. Esta idea aceptada por unanimidad en las 21 Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Lomas de Zamora en el año 2007, en la que se postuló: rige nuestro sistema el principio de reparación plena o integral del daño injustamente causado. No corresponde, apartarse del mismo, salvo previsión normativa en contrario, que en todos los casos deberá superar el test de constitucionalidad en su aplicación al caso concreto. Bueno, ¿cómo trata el daño específicamente el Código Civil y Comercial? El Código Civil y Comercial al presupuesto daño lo define de una manera muy amplia en el 1737, concediendo de esta parte al juzgador facultades con grandes dimensiones para determinar la existencia del daño a resarcir. Así se observa una gran sensibilidad hacia la reparación de los daños inferidos y a sus cualidades más íntimas, siendo esta una típica visión protectoria del derecho de daños moderno. En esta línea, el 1741 amplía los sujetos legitimados activos que pueden reclamar los daños no físicos. Otros daños, como los morales, es decir, los extrapatrimoniales, y los derechos de incidencia colectiva, son los protagonistas del nuevo cuerpo normativo. Por su parte,
en 1738, proclama que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio, el lucro cesante, el beneficio esperado, la pérdida de chance y los daños a la persona humana, violación de los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. El Código Civil y Comercial enuncia que el daño a la salud psicofísica consiste en la pérdida de la calidad de vida. Esto es muy importante tenerlo presente en lo que tiene que ver en la definición de lo que es el daño a la salud psicofísica. Ya sea en un perjuicio estético, sexual, la imposibilidad de recreación o realización de deportes, la no posibilidad de poder laborar, etc., el cual es indemnizable. El 1746 adopta los criterios de la jurisprudencia dominante en lo que refiere a la metodología de cuantificación del daño, y asimismo presume esto en lo que refiere a los gastos médicos y traslado de la víctima, herramienta muy utilizada en los decisorios pretorianos. Una muy interesante observación crítica que se le realiza a lo que tiene que ver el Código Civil y Comercial es que no se ven tratados los daños puramente económicos, consistentes en aquellos daños que disminuyen el patrimonio solamente, más no afectan las cosas. Los que no son daños indirectos, más bien si las víctimas quienes los padecen. También el flamante cuerpo normativo proclama el principio rector de la materia de reparación plena. Ahora bien, sabemos que en la gran mayoría de los daños es imposible volver, en esta utopía, hacia atrás a la situación previa al siniestro, que generó el daño y que éste no tenga entidad. Pero, en algún sentido, esto no sucede ante el supuesto como la afección al honor, intimidad, identidad. El juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia a costa del responsable. Particular relevancia poseen las afecciones morales, es decir, las no patrimoniales, y su respectiva indemnización, debido a que a causa del fallecimiento, víctima de un evento siniestral o que esté derivada en una gran discapacidad en quien lo padece, donde se legitima para el reclamo a los ascendientes, descendientes, cónyuge y quien conviva con el damnificado directo, recibiendo trato ostensible familiar en los términos del 1741 del Código Civil, existiendo una amplia gama de sujetos quienes pueden reclamar conforme el texto legal. Si el damnificado hubiese iniciado un reclamo judicial y éste fallece en el transcurso del proceso, la acción ejercida se transmite a los sucesores universales. Caso contrario, la misma no es transmisible. Esta indemnización, según el 1745, consistirá en tres tipos de partidas: los gastos necesarios para una asistencia y posterior funeral de la víctima, el derecho a repartirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal, a lo necesario para los alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores, de 21 años de edad, con derecho alimentario. Y por último, la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Este derecho también compete a quien tenga la guarda el menor fallecido. Por su parte, ya tratando de cerrar estos temas, el 1742 y 1743 del Código tratan respectivamente los supuestos de atenuación de la responsabilidad a cargo del juez y la dispensa a priorística de esta materia contractual, invalidando su operatividad en caso de atentarse. Freddy, Sí, Freddy, yo te podría pedir un favor. sí, ya terminó. ¿Podrías cerrar el PowerPoint? Viste que a veces es más complejo, viste, escuchar. Ya termino. Igual está perfecto, se te escucha bárbaro. Pero para que se te vea mejor, Dale. porque nosotros siempre tenemos la afirmación sobre el hablante. Bárbaro. Así se te puede ver bien a vos. Ahí termino porque tengo la conclusión ahí en el Power. Andrés, ¿me escuchás?
Ah, perfecto, perfecto. Buenísimo. No, Otros puntos, y ya termino de resaltar, en el nuevo orden normativo civil y comercial, a diferencia del viejo código derogado, las responsabilidades, bueno, lógicamente quedan unificadas, varía la edad de discernimiento de los actos lícitos e ilícitos, y se reforman los plazos de prescripción. Bueno, a esta altura debería estar sabido. Y me detengo en una línea sobre la prescripción de la acción civil en lo que tiene que ver de un siniestro laboral por el daño no cubierto. Esto es un tema que se ha debatido, pero no mucho, por parte de los ius laboralistas, diferenciándose del plazo general que dado a un siniestro civil es de 3 años, y a un siniestro laboral es de 2, claramente se perjudica a un trabajador. Pero esta doctrina, por esto se ha cuestionado la constitucionalidad, poniendo en tela de juicio el tratamiento diferenciado y su dudosa validez constitucional. ¿Tá? Bueno, a modo de conclusión, en cierto modo, el sistema de riesgos del trabajo evidentemente hace un retaseo a lo que es la reparación integral del daño. En su composición completa solo algunas porciones indemniza y no todas. Ahora bien, ¿a causa de qué es esto? A causa de que considera al ser humano como un animal racional que produce. ¿Cómo se solucionaría esto? La alternativa a esta, y me voy con esta frase a modo de conclusión. Depende del trabajo conjunto de las organizaciones empresariales, las organizaciones gremiales de los trabajadores y el gobierno, a través de una legislación apropiada, sancionada por el Congreso de la Nación, es lo único que puede consolidar las reformas para hacerlas definitivas y posibilitar su duración en el tiempo y en el espacio. Mientras tanto, no actuemos acorde a esta lógica, seguiremos con los parches de decretos, resoluciones y con este flagelo tan grande para los trabajadores sinistrados. Muchas gracias y tengo unos breves minutos para responder algunas consignas, ya que a las 19 tengo que dar clase en otro lado. Acá varios que te están felicitando. Hay preguntas también, posibilidades de iniciar la acción civil sin pasar por las comisiones médicas. Sí, esto sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay que plantearlo adecuadamente. Primer punto, el sistema de riesgos del trabajo no está derogado. Por lo tanto, cuando alguien reclama la reparación integral, debe efectivamente, que es la gran cuestión del derecho de daños, hay 2 o 3 puntos que es lo más difícil. Primero, identificar los daños. ¿Y a quién le va imputado? Vos tenés un sistema especial que es el que responde. Ese sistema especial sigue vigente y que es el que debe indemnizar la aseguradora de riesgo del trabajo, que en su defecto el empleador si está autoasegurado o no tiene una RT. ¿Ok? Primero es identificar qué daño y a quién le va imputado. Segundo, delimitarlo para que no se confunda con otros daños. Y tercero, cuantificarlo. Estas cuestiones no son pequeñas, por eso yo hago mucho hincapié en resaltar el trabajo de los presupuestos de la responsabilidad, que es la gran cuestión. Por darte un ejemplo, mucho se discute en este aspecto, porque para muchos el daño psíquico es lo mismo que el daño moral, y no es así. Inclusive está tabulado el daño psíquico, o sea, efectivamente no es lo mismo, uno es patológico y el otro es una afección al espíritu. Pero por ahí se ve alguna doctrina o alguna posición que trata en cierto modo de confundir. Otra gran cuestión es la cuantificación. ¿Cómo lo cuantifico? En esto tomo palabras de vida que me imagen de Carducci, que hay 3 posiciones o 3 formas. Las cuestiones objetivas, que es la que establece la ley, esto es lo que más le sirve al juez. Al juez le encanta tener una fórmula de cómo calcular la cuestión indemnizatoria, por eso recurren a fórmulas, por una cuestión simple de que no le dan ámbito, y ellos dicen, yo soy esclavo de la ley y apliqué la ley. Si es más o es menos, bueno, vénganme con el planteo de inconstitucionalidad
Por eso yo digo que la fórmula para el juez es como la tabla para el evaluador que corrige el multiple choice. Es pragmático en esto porque él aplica y listo, tiene la fórmula y la aplica. Esos son los criterios objetivos. Los criterios subjetivos cuando la ley te da un marco de apreciación. Y aquí sí, tenés que valerte de otros elementos. No necesariamente estrictamente lo jurídico, también lo económico, las cuestiones patológicas, bueno, de un psicólogo, un psiquiatra, un médico, etc. Y después los criterios mixtos, que es una combinación de esto en este aspecto. Bueno, el tema de la cuantificación del daño es una cuestión más ahora con lo que tiene que ver en tiempos de inflación con los que estamos viviendo. ¿Qué es lo que se indemniza? Y acá en esta gran cuestión, las obligaciones de daño, que son de dinero o en cierto modo, obligaciones de resultado o de kits. No, perdón, de dinero o en cierto modo no me está saliendo la palabra. Bueno, una cosa es que hay que entregar el dinero y en otra son obligaciones de valor, perdón, no me salía la palabra. Son obligaciones de valor. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya mete la demanda, se traduce en una obligación de dinero. Y lo que se actualiza es el dinero. Entonces, en dinero pagás un quantum, y en valor pagás un kit. O sea, y en este aspecto, bueno, ¿cómo? Y es la gran cuestión que tiene por hoy el derecho de daño. Lógicamente, de que hoy por hoy, con estos tiempos de inflación, el negocio es muy caro. Perfecto. Bueno, y es otra charla también, porque la verdad que 2 horas de disertación espectacular, ¿eh? Todo el mundo ahí pendiente. Como dice Raquel, no quedaron dudas, dice Raquel. Excelente Freddy, casi como que no quedaron dudas. Felicitaciones, Raquel y Enrique. La doctora Analía Loguero dice, posibilidad de iniciar, bueno, lo que yo ya había comentado. Sandra Flavia Villar, la doctora Sandra Flavia Villar dice, ¿hay jurisprudencia sobre el plazo de 3 años? Mira, después Irene, volvemos después a la pregunta, pero acá Irene dice, la doctora Irene Almada dice, Juan Manuel, claro, práctico, excelente, felicitaciones, te está felicitando. El doctor Matías Cestona también dice, excelente. La doctora Ramina Lastetti también, excelente exposición. La doctora Sandra Flavia Villagra, ahora vamos a leer la pregunta de ella. La doctora Marcela Faro también dice, muchas gracias Juan Manuel, muy claro y enriquecedor, excelente información de gran contenido académico para llevar a la práctica. La doctora Romina González también, excelente disertación, aplausos. Viviana Carrizo dice, muy bien Freddy, excelente. Entonces nos quedaríamos con la pregunta de la doctora. Mirá, el tema de jurisprudencia, quien más ha trabajado en este aspecto, el tema de la prescripción, en el Código Civil, y eso es Diego Tula, que tal vez lo ha investigado un poco más. Sí destaco, cuestión no menor, Sí. dos pesos pesados en lo que tiene que ver de las posiciones de que si es constitucional o no, es David Duarte, quien ha manifestado que para criterio de él, lo legislado en el Código Civil y Comercial no es inconstitucional, cuestión en este trato diferenciado de que para el civil común sería 3 años y para el trabajador no sería inconstitucional. En cambio, la otra posición, que es la de Raúl Ojeda, él manifiesta así, esto es un tratamiento diferenciado y para mí sería inconstitucional. Perfecto. Bueno, acá la verdad tenemos varios amigos, no sé si alguno quería hablar. Bueno, acá tenemos nuestro secretario académico, el doctor Claudio César Romera, que la verdad que es un placer poder escucharlo. Claudio, a ver, te desmuteo un poquito, porque siempre la gente quiere hacerle alguna consulta a Claudio. La verdad que él es tan claro. Yo siempre abuso un poco de su generosidad. A ver, Claudio, si te puedes desmutear. Porque había varios que preguntando, las preguntas que hacían era o por la documental o por los certificados, que siempre él lo puede clarificar. Porque hay varias veces que uno lo pone, ¿no? Dice, no sé si estás, Claudio, si podrás contestar eso. Sí. Ah, Hola, está. ¿qué tal?
Porque Hola a todos. muchos a veces me ponen a mí, lo ponen justamente siempre, ahora que está Alejandro, que nos está ayudando, Alejandro siempre pone que la consigna, ¿no? El mail de nuestro colegio para que se puedan comunicar. No sé si querés, Claudio, aclarar un poquito, porque Sí, la verdad que es muy bueno. sí, hay dos. Y gracias por estar, Claudio. No, por favor. Sí, hay dos formas, lo pueden ir pidiendo por una forma práctica, mientras se está llevando adelante la disertación, pueden chatear y pedir el certificado ahí, o si no, nos mandan un mail, si alguno se le pasó, se olvidó, nos mandan un mail a la Secretaría Académica y le mandamos los certificados digitales. Excelente, excelente. Lo mismo con la documental, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto. Nos piden vos hablas de los PowerPoint, de los disertantes. Sí, de Sí, la sí, sí, documental de cada sí, sí. charla. Nos piden el material y se lo mandamos. Perfecto, gracias, Claudio, la No verdad. se lo mandamos a todos para si alguien no quiere mandárselo, es por ahí, mandarle un mail más y llenarle la casilla, pero al que lo pida lo mandamos. No es porque esté acá el jefe, pero hermosos los certificados, Claudio, me encantaron. Bueno, gracias. Cuando, decirle a Claudio que me invita a comer en esa parrilla que está ahí atrás. Nuestro... No, esto es ver ahí. Mañana hago uno, mañana. Mañana. Y ahí está, debe estar la doctora Boquín por ahí, que está trabajando también. Bueno, no sé si alguno está dando más una charla adentro. Gracias, Claudio. Dale. Me imaginé que Gaby estaba dando alguna charla, me imaginé. Bueno, queridos amigos, no sé si alguno más quería hacer una pregunta. Yo siempre ahí aprovecho que lo tengo acá a mi secretario académico y digo, bueno, que explique algunas cosas que se ponen contenta la gente porque es el contacto con el colegio. ¿Qué opina Sandra? Me parece que Sandra quería hacer una pregunta. Sandrita Villagra. No sé si, ¿cómo estás con el audio? ¿Podés tener audio? Siempre hay un problemita de audio. Hola. Ahí estás, no, estaba atendiendo a la clase que la verdad, doctor, lo felicito porque hay una clase de daño que yo fui 6 meses al colegio y usted la resumió en 2 horas. Muchas gracias. Lo felicito porque excelente. Después, es un tema que a mí, creo que muchos abogados, el tema son los accidentes sin itinere, que yo considero que no son... cuando el trabajador va en un transporte público, que es más beneficioso iniciarlo en el fuero civil que iniciar un accidente en comisión médica, que de hecho vio que, o la RT dice que no tienen secuelas, pero sí las tienen y demás. Entonces, ¿es necesario citar el RT cuando uno inicia en el fuero civil directamente con el Código Civil, sin utilizar el sistema de la ley? ¿Uno se sale del sistema de la ley de riesgo? Mirá, el tema pasa por esto. Lo primero que va a hacer la citada en garantía civil por parte de, supongamos, de la empresa de transporte, lo primero que va a preguntar es si vos iniciaste el reclamo laboral. El reclamo estrictamente por la parte sistémica vendría a ser. Lo primero que te va a pedir en este aspecto como para ver cómo cuantificás el daño. Porque ahí es lo que yo hablaba de, efectivamente, identificar, delimitar y cuantificar el daño. Son las 3 cuestiones que cuando uno realiza un reclamo de estas características, debe ser lo más preciso posible. Porque uno pide, pero después vienen los inconvenientes. Acordémonos de algo, los brokers de seguros están como en asociaciones donde uno quiere pretender reclamar más y de A y de otro reclamo, hasta nos pueden sancionar por estafa procesal, alguna maliciosidad, o algo. En este aspecto hay que tener mucho cuidado de no pedir por pedir. Por ahí, en cierto modo, puede haber, ¿cuál es el terror en este aspecto o el temor? Lo que se llama el strepitus fori. El strepitus fori es de que se diga en relación a un hecho
un responde y un daño una determinada sentencia y todo lo contrario en el otro. Supongamos, en materia civil te dicen que sí y en materia laboral te dicen que no. O en materia laboral te dicen que sí y en materia civil te dicen que no respecto al hecho. Entonces, ahí es donde está la gran cuestión. Por eso cuando uno desarrolla una demanda de estas características por el daño no cubierto, tiene que efectivamente hacer reserva de que se va a reclamar o de que se va, en cierto modo, pretender la reparación por el sistema de riesgos del trabajo. Citar al RT como la podés citar, a los efectos de que después agarre y diga, pero acordate esto, las aseguradoras tienen una asociación y manejan la Big Data. La Big Data es muy importante a los efectos, che, mirá, está el juicio donde nos está reclamando, lo extrasistémico, pagó o no pagó, qué es lo que sucede, hasta dónde se pagó, este daño no procedería. O sea, estas son las gran cuestiones que los abogados tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado de no confundir los rubros o pretender dos veces lo mismo en distintos juicios, porque nos exponemos a eso. Ah, excelente, excelente. Yo creo que ahí Sandra quedó muy contenta con la respuesta. Muy buena. No sé si alguno más que tenía alguna pregunta que realizar. Pero la verdad que fuiste muy claro, muy claro, Juan. Comentaste todo, acá te están felicitando. Justo Sandra te está felicitando. Como ella dijo, la verdad en 2 horas diste una clase magistral y se nos pasó volando a todos. Ahí la veo a Raquel que está como diciendo... Se pasó volando. Ahí Raquel dice se pasó volando, también estaba Dani, obviamente está Marcela, acá está el doctor Carlos Vinciguerra, puede ser, también, lo veo muy contento, están todos, la verdad, muy buena clase, siempre esperándote nuevamente, no sé si querías decir algunas palabras finales, Juan. Sí, yo, bueno, quiero saludar a Daniela y a Viviana, que no los saludé. A Enrique, que lo vi detrás de Raquel, calculo que era Enrique el que pasaba, mi amigo de aquellos almuerzos en Salta cuando nos vimos, mandarle un abrazo a Raquel. Y bueno, Andrea y Marcela, y al instituto y al colegio, muchas gracias por esta posibilidad. Y sí, tengo que continuar. Ahora viajo a Posadas, tengo que dar para una diplomatura de seguros, una charla ahora comienzo en un ratito. Así que bueno, muchísimas gracias. Y te paso el PowerPoint en breve y este artículo que tengo escrito. Ah, excelente, así yo ya se lo paso a Alejandro para que los colegas sepan que ya está a disposición, apenas el doctor Britos me lo pase, ya va a estar a disposición para todos los colegas el PowerPoint y el material. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Gracias a todos y a todas por estar, la verdad que es un placer, gracias Juan Manuel por tan brillante charla, tan brillante disertación, gracias a los amigos y a las amigas por estar acá, y los veo la semana que viene, que va a venir el doctor Juan Formaro, que también nos va a seguir ayudando en esta etapa, como hay muchos, como yo hoy te decía a vos, Juan Manuel, esto vino para quedarse, obviamente que nuestro país es un país federal, pero esto permite que estemos más unidos, porque realmente necesitamos este tipo de capacitación, y fundamentalmente así, desde nuestras casas, seguros, con un grupo de amigos. La verdad, muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene, y un abrazo total. Gracias a todos, muchas gracias, saludos queridas a amigas todos. y amigos. Chao.